Muy buenas tardes, estimados compañeros y abogados. Mi nombre es Juan Alberto Núñez y el día de hoy, junto con mi equipo, estaremos hablando un poco sobre los principios fundamentales del derecho procesal. Consideramos necesario primero, para desarrollar el tema, precisar el concepto de principio en sí. Y podemos decir que principio se trata de conceptos fundamentales que pueden ser conocidos mediante inducciones sucesivas, coordinando las normas o preceptos que regulan una institución jurídica, hasta llegar objetivamente por abstracción o encontrar esas ideas centrales que presiden y dan vida y sentido a cada institución. En materia procesal, podemos decir que son construcciones jurídicas llamadas a estructurar ciertas ideas fundamentalmente en el proceso, a partir de las cuales se perfila un determinado sistema cuya finalidad es la realizar normas sustantivas. Estos principios se refieren precisamente a las características con las que se debe ser llevado a cabo un juicio, así como lo que regula a las partes durante el litigio, y siendo una de las instituciones más importantes y complejas también estudiadas en la teoría general del proceso. El primer principio del cual les quiero hablar es el principio del derecho de acceso a los juzgados y los tribunales. Entenderemos este principio como el derecho que tiene toda persona a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos. Además, ambas partes tendrán el derecho a que se le practique una defensa a través de un profesional del derecho, mediante un poder otorgado. Finalmente, se prohíbe la obstaculización a las partes para tener acceso a dicha justicia, ¿no? Y en cuanto a la clase de pretensiones, las partes en conflicto pueden interponer ante los órganos jurisdiccionales pretensiones de condena a determinada prestación. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente solicitar todas aquellas medidas ejecutorias contempladas por la ley para hacer efectiva la restitución de sus derechos. Seguidamente tenemos el principio del debido proceso. Por tanto, las partes tienen el derecho a que el proceso se desarrolle en base a lo que se estipula en la ley, ya sea desde lo estipulado desde la misma Constitución hasta las demás normas que de ella se desprenden, quedando sujeto a nulidad todo acto que no se lleve a cabo con el debido proceso. Además de ello, las condiciones deben ser de igualdad para ambas partes en litigio, evitando dilaciones o retrasos que hagan inefectiva la aplicación de la justicia. Por otro lado, el órgano jurisdiccional competente debe ser imparcial en cuanto a las resoluciones que determinen dicho conflicto. Seguidamente tenemos también el principio de contradicción, que este nos dicta que no puede válidamente establecerse un proceso sin que la parte demandada sea legalmente emplazada a juicio. Por lo tanto, todas las partes en conflicto tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de que se determine una resolución que ponga fin al proceso, siempre que éstas sean desarrolladas en tiempo y forma, así como la establece la ley procesal. Ahora bien, también tenemos el principio de igualdad, el cual nos dicta que las partes son iguales en el proceso, es decir, que gozan de los mismos derechos, evitando cualquier tipo de discriminación, ya sea por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política, económica o de cualquier otra índole. Por lo tanto, deben de estar en situación idéntica frente al juez y no debe haber ventajas o privilegios en favor de una, ni hostilidad en perjuicio de la otra. Muchísimas gracias. En lo que respecta al sexto principio, de nombre buena fe, conducta y ejercicio de la vía procesal, podemos destacar que todas las partes intervinientes en el proceso deben adecuar su conducta a la veracidad, la probidad, la lealtad y la buena fe procesales.
En tal sentido, el órgano jurisdiccional hará uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso. En otras palabras, puede rechazar cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio. Continuando con el artículo 7, este principio se llama legalidad procesal y formas, y nos dice que el proceso civil pues se va a desarrollar de acuerdo con las normas establecidas en el Código Procesal Civil, mismas que tienen un carácter imperativo y obligatorio para absolutamente todas las partes intervinientes en el proceso. El siguiente principio es el de la economía procesal, que establece que el proceso que debe ser dirigido de una forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo, esfuerzo de los actos procesales, y mientras que el artículo 9 describe otro de los principios, como es el principio de oportunidad, estableciendo que solo puede iniciarse mediante acto procesal válido, consecuencia de la autonomía de la voluntad, es decir, que sea por voluntad propia. Finalmente, el principio dispositivo pues determina que aquella parte que haya ejercido su derecho de acción determina a sí mismo con su pretensión el objeto del proceso o del debate, y por el otro lado, la otra parte, es decir, la parte que se opone a esta pretensión, pues automáticamente fija con su resistencia el objeto del debate. Y también hace referencia a que las resoluciones del órgano jurisdiccional que pongan fin al proceso, pues deben de ser congruentes y con la petición del actor y con lo puesto por el demandado. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Ana Cárcamo y voy a continuar con el principio de aportación de las partes. Este se refiere a que los hechos que se han de alegar por las partes y las pruebas para acreditar esos hechos deben ser presentadas en los momentos procesales que la ley establece. Ahora, el principio de facultades procesales se refiere a que un juez puede actuar de acuerdo a lo que la Constitución y el Código Procesal Civil le otorga para dirigir un proceso, para supervisar que se cumplan con los presupuestos procesales correspondientes, es decir, que se cumplen con los requisitos para iniciar o desarrollar un proceso, que puede intervenir directamente en los casos, que puede resolver de acuerdo a ley, siempre aunque no se le haya invocado o cuando lo hayan hecho erróneamente. Luego, el principio de valoración de la prueba se refiere a que el juez va a valorar una prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, su conocimiento y un razonamiento lógico, o si la ley lo establece, de acuerdo a una valoración concreta de la prueba presentada. Y este principio solo se va a aplicar en el interrogatorio de las partes o en las pruebas documentales. El juez debe de definir cuáles fueron sus razonamientos para dar esa valoración a la prueba. Ahora, el principio de la doble instancia es de que todo acto procesal solo va a desarrollarse en dos instancias, que son los recursos ordinarios, sin perjuicio de los recursos extraordinarios. Ahora, el principio de oralidad se refiere a que en mayor parte todo el proceso se desarrolla de forma oral en audiencias públicas y todo esto queda grabado o documentado por el secretario. Luego, el principio de inmediación se refiere a que el mismo juez que dicte la sentencia debe ser el que haya conocido o haya atestiguado el desarrollo de las pruebas. Muchas gracias, continúo con mi compañero. Buen día, estimado abogado y compañeros. Mi nombre es Silvia Salgado y voy a continuar con la exposición que comenzaron mis compañeros. Les voy a hablar acerca del principio de concentración. Este principio trata acerca de que los procesos en materia civil deben de evacuarse en una sola audiencia o en su defecto pues las menos que sean posibles. También tenemos el principio de elasticidad y preclusión. ¿Qué es lo que quiere decir este principio? Que las partes en los actos que sean orales pues ellos pueden alegar y aportar sus pruebas siempre y cuando el término no haya precluido. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La preclusión es esa pérdida o extinción de la facultad
que tienen las partes pues para proceder en este tipo de procesos, siempre y cuando no haya vencido ese término que la ley estipula, o sea que no hayan precluido. También tenemos el principio de publicidad. En este tipo de procesos pues hay práctica de pruebas, hay otro tipo de sustanciaciones y generalmente se deben de hacer de manera oral. Sin embargo, en ocasiones el juez puede pedir que se hagan de manera privada para salvaguardar la integridad de alguna persona, ya sea de las partes o salvaguardar a una familia o a terceros también. También tenemos el principio de subsanación. Este es un principio sumamente importante que lo debemos de tener muy claro, ya que la ley nos permite como abogados subsanar aquellos errores que pueden anular los procesos. Entonces el juez le dice a la parte que lo puede subsanar siempre y cuando el abogado haya manifestado su voluntad de subsanar en todo o en parte la demanda. También tenemos el principio de aplicación de la norma procesal. Básicamente nos habla que debemos de usar la norma vigente, porque sabemos que el derecho no es retroactivo, solamente en materia penal y a beneficio del reo. Y también todos los procesos incoados en Honduras deben de regirse por las leyes nacionales y tratados internacionales que haya suscrito el país. Y para finalizar tenemos el principio de carácter supletorio del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil es bastante amplio y nos sirve de manera supletoria para llenar algunas lagunas que tienen otras ramas del derecho procesal, por ejemplo, el derecho procesal penal, el derecho procesal laboral y hasta el derecho mercantil también se utiliza. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención.